Buenas noches, Ideas Encontradas. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos como lo hacen siempre, con ese cariño, con ese compromiso, con esa solidaridad que nos convoca todos los días a la reafirmación del compromiso con la sociedad, del compromiso con el país. Gracias por estar con nosotros. Nos pueden seguir en la radio, en HIZ 730 AM, HIZ 730 AM, toda la programación de Teleradio América, especialmente estas ideas encontradas en HIZ. Y desde luego, comunicación global, teleradioamerica.com, teleradioamerica.com. Por cierto, tuve hoy una comunicación telefónica con un amigo académico que vive en Ciudad México, DF, México, Distrito Federal, y él está haciendo allá en México una maestría en sociología y, bueno, me llamó para una situación de interés en particular y le preguntaba, el mundo lo sabe, a propósito de que he hablado de comunicación global, de lo que está pasando en México con el tema de los 43 estudiantes que viajaban en un autobús y que fueron capturados y desaparecidos por uno de los grupos mafiosos que opera en México y que ha convertido ese gran territorio del norte del continente en un verdadero baño de sangre. Bueno, me confirmó todo lo que uno ve en la comunicación global. Las protestas no han cesado, el reclamo por justicia se incrementa para aquellos, me decía él, que juegan aquí, es decir, en México. Es un juego global al silencio, al olvido, es decir, a la impunidad, y que la popularidad del presidente Peña Nieto ha caído a niveles tales como no se había visto en un presidente mexicano en los últimos 20 y tantos años. Ese es el mundo global, se sabe lo que pasa en cualquier parte. Y he hablado de reclamo de justicia y he hablado de impunidad. Y es como si estuviera hablando de la República Dominicana. Pero solo voy a dar pinceladas brevísimas porque en unos minutos está en la mesa de ideas encontradas nuestro contertulio de esta noche, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y jurista de merecidos reconocimientos en el mundo profesional dominicano, en el mundo del derecho, el doctor Ramón Emilio Concepción, nuestro contertulio en la mesa de ideas encontradas en algunos minutos. Por lo tanto, pinceladas que vamos a desarrollar en el transcurso de la semana, porque estos son temas de largo aliento, porque estos son temas que nos indican, que nos grafican este presente y que nos indican el futuro gris, el futuro oscuro, inmediato de esta sociedad que ha tocado fondo, Código Penal, 1, Código Penal, las observaciones del señor presidente. Ojo, este es un programa que no se le va una, no se le escapa una. Observaciones al Código Penal del señor presidente de la República, del Poder Ejecutivo,
los reenvía al Congreso de la República con las observaciones, fundamentalmente al tema del aborto y aquella consagración, y lo de consagración tómenlo por la parte de lo sagrado, no de lo secular. Primer error de aquellos constituyentes en el 2010. El tema del aborto. El presidente hace la observación, pero no cumpliendo, qué pena que no tengo aquí la Constitución, con un mandato que establece señalar los artículos o el artículo observado y al mismo tiempo fundamentar, es decir, razonar por qué se observa tal o cual artículo o artículos. Él solo hace la observación y no entra en la conceptualización de la observación. ¿Es esto un lapsus del presidente, del Ejecutivo? ¿Es esto un error involuntario? No. Responde a una estrategia político-comunicacional. El presidente hace la observación, pero al no fundamentarla en el tema del aborto, Código Penal, no entra en contradicción con los sectores que se confrontan en relación a ese tema, sino que el presidente queda bien con el movimiento feminista, queda bien con aquellos que estamos planteando una posición progresista, una posición científica, una posición de defensa del cuerpo de la mujer, que es también defensa de la vida, y dicen, el presidente qué valiente fue, pero queda bien con los sectores religiosos que asumen, y es lógico, en su concepción religiosa, teológica, una crítica total, un cuestionamiento total con relación al aborto, su rechazo, aún el aborto sea por causa de violación, por causa de incesto, un padre maldito, un tío maldito, un abuelo maldito, un hermano maldito, incesto, eso es el incesto, que viole a un sujeto femenino de la familia. Eso es el incesto. Entonces, no se toma en cuenta nada de esto. O cuando el feto presenta situaciones médicas anómalas. Entonces, hay un rechazo en sentido total. Entonces, el presidente de la República y su equipo de manera hábil, con la observación, se queda así, la observación, flotando, y él queda bien de un lado y otro. Primera observación. Eso vamos a ampliar, porque no todo el mundo es idiota, no todo el mundo está en el aire y felicidades, y qué valiente. No, valiente es que él fundamente su posición del porqué de la observación y tome partido con relación al debate, que no lo hace. Por lo tanto, los malos serían, en última instancia, los del Congreso, no el Ejecutivo. Ojo, anoten eso. 2, el ataque al consulado dominicano en Juana Méndez. Pedradas, botellazos, intentaron destruirlo. Nos indica que el tema haitiano nos ha desbordado. Y que el Estado, y que el gobierno, y que nuestros gobernantes, y que la clase política, es decir, las cúpulas dirigenciales,
están sumergidas en una miopía, en una incapacidad, en una abulia criminosa en contra de la patria. Desbordado el tema haitiano. Eso hablaremos más ampliamente en las próximas entregas de Ideas Encontradas. Banco Peravia. Después que se van los dos mafiosos venezolanos, el gobierno dominicano sabía de estas operaciones mafiosas. Ellos se instalaron en pleno gobierno de Leonel Fernández, contaron con todo el apoyo de las autoridades gubernamentales para sus actividades mafiosas, para sus actividades defraudadoras en contra de los ahorrantes, de esos dominicanos y dominicanas que pasarán una Navidad triste, inmensamente triste, pero el contubernio, pero la complicidad le permitió la impunidad de la acción mafiosa en el Banco Peravia y ellos se largaron del país. Luego de eso vino un bulto mediático de 2 allanamientos, tanto a los apartamentos de estos 2 mafiosos venezolanos que contaron con el apoyo de autoridades dominicanas instalados en el gobierno de Leonel Fernández, y un allanamiento o 2 allanamientos en 2 apartamentos de 2 chapeadoras que convivían con los 2 mafiosos venezolanos apoyados por autoridades dominicanas. Puro bulto. Eso lo haremos más adelante. Y mañana es el juicio a Félix Bautista. O continúa el proceso en la Suprema Corte de Justicia. No esperen nada, no esperen nada. Recuerden, cuando piensen en Félix Bautista, que Félix Bautista es la alcancía del presidente Fernández. Y nos vamos a la pausa con este dato. Hay 2 altas cortes, 2 altos tribunales, a los que el gobierno le entregó millones de galones de gasoil. Yo no sabía que los tribunales eran estaciones de gasolina. Yo no sabía que los tribunales eran bombas de combustible. Pero así anda este país en su devaluación moral. A 2 altas cortes. Me voy a reservar el nombre por esta noche, para darle un chance, para que esas 2 altas cortes, para que los 2 presidentes de esas 2 altas cortes, entre hoy y mañana, le expliquen al país por qué ese combustible, si es una especie de bono navideño. A una alta corte le dieron 10 millones de galones de gasoil, 10 millones de galones de gasoil a una alta corte, 10 millones de galones de gasoil, valorado en 465 millones de pesos. Valorado en 465 millones de pesos. Ese bono navideño en combustible exonerado del gobierno. Para que ellos lo vendan, para que ellos lo vendan. Y a otra alta corte, que es más pequeña, porque de acuerdo, ¿verdad?, parece, al tamaño, para la distribución, a otra alta corte le dieron 6 millones de galones de gasoil, valorado estos 6 millones de galones de gasoil en 279 millones de pesos, 279 millones de pesos, 2 altas cortes. No voy a decir el nombre, le voy a dar el espacio de hoy hasta mañana para que los presidentes de estas 2 altas cortes digan por qué le dieron en calidad de que ese combustible para que lo vendieran, que ya lo están colocando en el mercado. Y hay otra alta corte cuyo presidente cambió el seguro médico, se fue de un seguro médico muy bueno a otro seguro médico, y todos los empleados se preguntaban por qué el presidente de esa alta corte, es otra, hizo eso.
resulta y viene a ser que dos hijos de un juez de esa alta corte son los abogados de la ARS a la que se le compró el seguro de esa alta corte. Dos hijos son abogados. Nos vamos a la pausa. Así anda el país jodido moralmente, y cuando retornemos, el doctor Ramón Emilio Concepción, a propósito de altas cortes, de devaluación moral y de bandidos togados con la categoría de jueces que más que toga debieran tener un traje rayado. Ramón Emilio Concepción, en la mesa de Ideas Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Saludo al ex Flaco, experto en Derecho Electoral, abogado de lo bueno, el licenciado Freddy González, mi hermano Freddy González, por demás salsómano de altos quilates. Eso no es que Eugenio Pérez, que es el doctor de la salsa. Saludo para mi hermano Eugenio Pérez. No. Así que para el licenciado Freddy González, un gran abrazo a Freddy, que me guarde mi café. A Freddy González. Antes de presentar al doctor Ramón Emilio Concepción, y le doy entrada con esto, Joaquín Caraballo, búsquense el periódico El Nacional de este martes 2 de diciembre. El artículo de nuestro queridísimo amigo Pedro Pablo Germenos Forastieri. Un párrafo para introducir al doctor Ramón Emilio Concepción. Pedro Pablo es de los abogados y de los buenos, articulista de los buenos, comunicador de los buenos. Compartimos con doña Carmen Inver Brugal, con Violeta Yanguela, compartimos un largo trecho en Metrópolis, AME, Joaquín, Canal 47, los viernes, una época que yo recuerdo muchísimo. Dice Pedro Pablo Germenos Forastieri lo siguiente: democracia herida. Este artículo salió hoy, tremendo trabajo. A propósito de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, democracia herida, al caso de la demanda en nulidad de la convención del PRD incoada por Guido Gómez Mazara, el peor error que podríamos cometer como sociedad democrática que proclamamos ser es analizar la misma como si se tratara de un asunto de interés exclusivo de las partes involucradas. No es así. Un fallo con tales características y en el contexto político en que es dictado, constituye un atentado a nuestra democracia en tanto y en cuanto deja el sistema electoral desprovisto de árbitro objetivo e imparcial ante el cual dirimir los conflictos que puedan surgir. Pedro Pablo Germenos Forastieri, Democracia herida, periódico El Nacional. Busquen ese trabajo. Pedro Pablo es de la escuela de Juan Bosch. Fue dirigente, alto dirigente del PLD, y su familia muy allegada al profesor Juan Bosch. Búsquense ese trabajo de Pedro Pablo Germenos Forastieri, hoy en El Nacional, Democracia herida. Buenas noches, doctor Ramón Emilio Concepción. Hice la introducción con estos dos párrafos. Democracia herida, a propósito del PRD y la sentencia del corrupto Tribunal Superior Electoral. Yo oí tu introducción y yo quiero resistirme a creer, claro, por la seriedad que te caracteriza, pero quiero resistirme a creer que es cierto que a dos altas cortes le hayan dado 10 millones de galones por un lado, 6 millones por otro. Le di el chance hasta mañana, si no que me sometan a la justicia. ¿Por qué? Si ellos quieren. Para que expliquen por qué. Mañana voy a decir el nombre. Definitivamente qué inmenso era Bolívar. Bolívar decía: la corrupción de los pueblos comienza por la impunidad de los delitos y la indulgencia de los tribunales. En esa alta corte
que se ha convertido o se convirtieron ellos en una guarida de delincuentes. Delincuente es aquel que cometió un delito. Y yo voy a explicar ahora cuántos delitos cometieron ellos en esa sentencia que dieron. Por eso digo delincuentes, no en el término peyorativo, sino en el término estrictamente técnico, jurídico. Delincuente es todo aquel que comete un delito. Mira, todavía el país no sabe exactamente qué fue lo que pasó con esa sentencia del 25 de noviembre, que yo estoy planteando a todos mis amigos que ya el 25 de noviembre tenemos dos fechas luctuosas en la historia de la República Dominicana. La muerte de las Mirabal, que fue un 25 de noviembre, y la muerte de la democracia dominicana, de la Cuarta República, que fue el 25 de noviembre pasado. Y me explico. José Francisco Peña Gómez, ¿qué falta hace? El inmenso Peña Gómez, que decía: quien bajo presión injusta renuncia a sus principios y entrega su honor es un cobarde, y el que renuncia a ellos por conveniencia o ventajas pasajeras es un traidor. ¿Qué falta hace Peña Gómez? Porque solo con la oposición que hacía el doctor José Francisco Peña Gómez se puede combatir un gobierno autoritario como el que está gobernando República Dominicana. Autoritario, parejero, prepotente, violador del pacto constitucional. Lo ha roto todo, el pacto social que debe existir entre gobernados y gobernados. Esta gente lo rompieron, porque todo el mundo tiene que someterse a la Constitución y a las leyes. Por eso Juan Jacobo Razó llamaba el pacto social. Los gobernados acatamos la ley, los gobernantes tienen que acatar y hacer cumplir la ley. Lo que pasó el 25, pasado miércoles, yo tengo una serie de libros aquí que pido un poco de paciencia a los teleaudientes por la importancia de lo que voy a plantear. Esta es la compilación electoral de la República Dominicana, el 2012. Ustedes saben que declararon inadmisible la demanda en nulidad de la convención pasada, que no hubo convención, que el mismo tribunal sabe que no hubo convención, porque cuando ellos pidieron el listado de concurrentes, es decir, el padrón de concurrentes, que es lo único que dice si hubo o no hubo convención, la única oficiosidad que ellos podían dictar, y lo voy a leer aquí, era declarar nula de oficio la convención. Entonces utilizaron una oficiosidad que no le da la ley, falsificando un texto de una ley y modificando un artículo de la Constitución mediante una sentencia. Y me explico. Artículo 153, último párrafo, por favor. Aquí. No se admitirá acción de impugnación por las causas señaladas en los acápites segundo, tercero y cuarto del artículo 152 de esta ley. Esta es la ley electoral, mírenlo ahí. Es decir, ellos podían haber declarado la inadmisión. Si nosotros, por uno de estos motivos, acápite segundo, acápite tercero y cuarto del artículo 152 de esta ley, si los hechos invocados no han sido consignados en forma clara y precisa a requerimiento del delegado del partido interesado en el acta de escrutinio, al que se refiere el artículo 116. ¿Qué significa esto? Que ellos, en virtud de esta ley, hubiesen podido declarar una inadmisión si hubiesen aceptado delegados y los delegados de Guido Gómez no hubiesen hecho una impugnación clara y precisa. Pero hay un argumento jurídico que hoy me recuerda el doctor Pedro Yermenos Foratieri en su escrito, que dice: nadie está obligado a lo imposible. Y el tribunal perfectamente sabe que el 19 de julio, un día antes, esa Comisión Nacional Organizadora dijo: Guido Gómez Mazara no tendrás delegado. Luego era imposible, jurídicamente hablando, que Guido Gómez Mazara pudiera impugnar. Pero ¿qué es lo grave? Que para ello haber declarado esa inadmisión, la única forma era que la hiciera un delegado. Y como no había delegado para hacer más la impugnación, por vía de consecuencia, no podía haber una inadmisión por ese motivo. Vayan cogiendo. Primer motivo por el que no podía haber una impugnación, porque no admitieron delegado, nadie está obligado a lo imposible. Y segundo, esa impugnación solo podía hacerla un delegado. Vamos a ver lo que dice la ley
que crea el Tribunal Superior Electoral. Leí la ley electoral en su artículo 152. Vamos ahora a la ley orgánica del propio Tribunal Superior Electoral. Artículo 23. Inadmisibilidad de la impugnación. Para que ustedes vean que básicamente lo mismo que dice la ley electoral. Artículo 23. Inadmisibilidad de la impugnación. No se admitirá acción de impugnación por las causas señaladas en los acápites 1, 2 y 3 del artículo 19 de la presente ley, si los hechos invocados no han sido consignados en forma clara y precisa a requerimiento del delegado del partido interesado en el acta de escrutinio del colegio a que se refiere la ley electoral y sus modificaciones. ¿Qué dice el artículo 19? La demanda en nulidad. ¿Cuáles son los numerales 1, 2 y 3? Por error, fraude o prevaricación de una junta electoral o de cualquiera de sus miembros que tuviese por consecuencia alterar el resultado de la elección, por haber admitido votos ilegales o rechazado votos legales en número suficiente para hacer variar el resultado de la elección, por haber impedido a electores por fuerza, violencia o amenazas o soborno concurrir a la votación en número tal que de haber ocurrido hubieran podido variar el resultado de la elección. ¿Ustedes están oyendo? Son los mismos motivos que da la ley que crea el Tribunal Superior Electoral, los mismos que tiene la ley electoral. ¿Qué tenía la obligación de hacer ese tribunal ante un caso como el que ellos conocieron? Para que ustedes vean si fueron vagabundos, como dice Juan Pablo, si fueron inmorales, como dice Juan Pablo. Cojan este titular, por favor. De la anulación de las elecciones, de la anulación de oficio. ¿Ustedes están oyendo? Ellos declararon una inadmisión de oficio que no podían, porque no le da la ley autoridad en ninguna parte. Y ustedes verán lo que ellos hicieron para declarar esa inadmisión. Pero miren lo único que ellos podían hacer. La Junta Electoral, en este caso la Comisión Nacional Organizadora, porque por analogía jurídica, como dijeron ellos en el TCE 19, cuando designaron los delegados, aplicaron los artículos 156, 57 y 59 por analogía jurídica. Los abogados saben de lo que estamos hablando. La Junta Electoral de oficio, en Cámara de Consejo, por resolución motivada, podrá anular las elecciones de uno o varios colegios o con respecto a uno o varios cargos en los casos siguientes. Número 1. Cuando conste de manera concluyente por el solo examen de los documentos, prescindiendo del examen de las boletas, que existe alguna de las causas de nulidad previstas en esta ley. Número 2. Cuando conste haberse declarado elegida una persona que no sea elegible para el cargo en momento de su elección. Atención a este. Si le es imposible a la Junta Electoral determinar con los documentos en su poder cuál de las candidaturas municipales ha sido elegida para determinado cargo. Atención especial. Dice acápite 1, 2 y 3. Aquí van los acápites 1, 2 y 3. Por error, fraude o prevaricación de una junta electoral o de cualquiera de sus miembros que tuviese por consecuencia alterar el resultado de la elección. Y cuando no pusieron delegados, ¿cuál era la intención? Alterar el resultado si hubiese habido convención. Número 2. Por haberse admitido votos ilegales o rechazado votos legales en número suficiente para hacer variar el resultado de la elección. Y número 3. Por haberse impedido a electores por fuerza, violencia o amenazas o soborno concurrir a la votación en número tal que de haber ocurrido hubiese podido variar el resultado de la elección. Todo eso se dio el 20 de julio y lo único que podía hacer de oficio el tribunal era anular, no inadmitir la demanda porque no se lo permite esa ley. Vamos a ver, como ellos no podían apegarse ni a la ley electoral ni a la ley orgánica de ellos, ¿qué hicieron en la sentencia? Atención especial. ¿Qué hicieron en la sentencia para que ustedes vean? Aquí, por favor. Considerando. Primero dicen que como Guido no tenía delegado, en otro considerando anterior, por eso entonces ellos de oficio tenían que declarar la inadmisión de la demanda. Ya yo acabo de demostrar que no podían hacerlo de oficio. ¿Qué dijeron? Considerando que en este sentido el artículo 44 de la ley número 834 del 15 de julio de 1978, disposición legal supletoria en esta materia, prevé que constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda sin examen al fondo, que fue lo que hicieron, por los siguientes motivos. Pónganme especial atención.
por cuáles motivos ellos podían declarar una inadmisión de acuerdo a la ley de derecho común, porque como no tenían ni en la ley electoral ni en su propia ley motivo, se pegaron de la ley de derecho común y ustedes verán lo que hicieron. Miren esto. Por falta de derecho para actuar, ¿tenía Guido Gómez Mazara y Juan Santos derecho a actuar? Es decir, a pedir la nulidad. Claro que la tenían porque fueron candidatos. Por ese motivo no podían declarar inadmisible. Falta de calidad. ¿Tenía Guido Gómez y Juan Santos calidad para impugnarlo? Claro que sí, porque eran las personas que participaron en el torneo. Falta de interés. ¿Tenía Guido Gómez y Juan Santos falta de interés? Claro que no. Prescripción. ¿Había prescrito la acción de Guido? Claro que no. Plazo prefijado, tampoco. La cosa juzgada, tampoco. Ahí termina ese artículo 44 que se lo voy a leer ahora. Miren lo que hicieron estos señores magistrados, como decía el extinto abogado José Oscar Viña Bonelli, honorable magistrado, que no son honorables nada, decía él en sus exposiciones. Miren lo que le agregaron a este artículo, esto que está en verde, mírenlo aquí. Aquí termina el artículo 44 de la ley 834, que se lo voy a leer a continuación, pero mire lo que hicieron. Que los medios de inadmisión tienen un carácter puramente enunciativos y por tanto los mismos pueden ser deducidos de cualquier situación que a juicio del tribunal constituya una falta procesal pasible de ser sancionada como tal. ¿Ustedes están oyendo? Observen ahora lo que dice ese artículo que acabo de leer con ese injerto. Observen lo que dice ese artículo 800, la ley 834 en su artículo 44. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Medio de inadmisión, es decir, por los que ellos podían dictar una inadmisión. Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda sin examen al fondo por falta de derecho para actuar. Ya dije que no lo podían declarar por eso, porque Guido tenía derecho para actuar, tal como la falta de calidad, tampoco lo podían declarar por falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada. Miren, ahí termina el artículo 44. Y como no podían aplicarle ninguna de estas 5 causas, ninguno de estos 5 motivos para declararla inadmisible, entonces falsificaron este texto, adulteraron este texto y le agregaron este párrafo, que los medios de inadmisión tienen un carácter puramente enunciativo y por tanto los mismos pueden ser deducidos de cualquier situación que a juicio del tribunal constituye una falta procesal pasible de ser sancionada como tal. ¿Ustedes saben cómo se llama eso en derecho penal? Falsificación de documentos públicos, sancionado por los artículos 145 y siguientes del Código Penal, y apareja prisión de 3 a 10 años. Falsificación de escritura pública, como es una sentencia. Pero si eso es grave, señores, vamos a una pausa o seguimos. Vamos Seguimos. Si esto es grave, ya le acabo de demostrar que hay falsedad en escritura pública. Agregaron un texto a una ley que no lo tiene. Acabo de leérselo, no lo tiene. A presentárselo los 30 segundos, a ver si pueden captarlo. Sí, antes de irnos a la pausa. Mírenlo aquí. Miren el artículo 44 aquí. Mírenlo donde termina. Cosa juzgada. Mire después de cosa juzgada lo que ellos le agregaron a ese artículo, mírelo aquí, para poder hacer la vagabundería jurídica que hicieron. Pero si eso es grave, y es lo que vamos a dejar para después de la pausa, hay algo que es mucho más grave que eso. Muy grave, gravísimo. Mucho más grave que eso. Vamos a dejarlo para la pausa, después de la pausa, solo recordar que estoy emplazando hasta mañana a las 7 de la noche que los 2 presidentes de esas 2 altas cortes digan en calidad de qué, a santo de qué, a condición de qué recibió una alta corte 10 millones de galones de gasoil exonerado para que lo vendieran en el mercado con un valor de 465 millones de pesos, y otra corte más pequeña recibió 6 millones de galones de gasoil
con un valor en el mercado de 279 millones de pesos. Es decir, 1.000 millones de pesos prácticamente. O sea, ¿por qué diablos recibieron ese bono navideño cada una de estas altas cortes? Que los presidentes de aquí, mañana a las 7 de la noche, digan por qué. Si no, yo voy a decir los nombres y la transacción comercial que revela la degradación moral en que ha caído la República Dominicana. Por eso, el sábado, Parque de Independencia, 5 de la tarde, nos vamos a juntar ahí, todos los amigos, sin importar partido, dominicanos decentes, 5 de la tarde, este sábado, Parque Independencia. Y la actividad del martes 9 contra la corrupción, contra la impunidad. Vámonos a la pausa. Darle las gracias al Ministerio de Cultura por la invitación tiene el honor de invitarle al acto solemne de entrega de los premios anuales de literatura 2013. Mañana miércoles a las 8 de la noche en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Eso es la Plaza de la Cultura. Mañana a las 8 de la noche, entrega de los premios anuales de literatura. Y estaremos acompañando a un grupo de amigos, entre ellos a Andrés Merejo, a Tony Raful, a Rit, a Ramón Tejada Rit, todos ganadores en diferentes renglones de los premios anuales de literatura. Mañana, 8 de la noche, Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ramón Emilio Concepción. Juan Pablo, 30 segundos antes de mostrar la gravedad mayor, para redondear, ustedes saben que la ley que creó el Tribunal Constitucional, una ley especial, porque creó un tribunal especial, tiene una parte que se llama principios rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores, es decir, el eje dorsal, la espina dorsal de los principios constitucionales. Y miren, para que ustedes vean si es grave lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral, que este tribunal o esta ley que crea el Tribunal Constitucional, el único órgano capaz de manera principal decir cuando una ley es inconstitucional o no, en esos principios rectores hay el numeral 11 del artículo 7 que dice oficiosidad. Recuerden que ellos de oficio declararon una inadmisión que no le permitía ni la ley electoral ni la ley que crea el Tribunal Superior Electoral, y tuvieron que falsificar un texto del derecho común, adulterar un texto de una ley para justificarla. Pero fíjense esto, para cerrar esta parte, oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, es decir, lo que ellos hicieron, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocados por las partes o las hayan utilizado erróneamente. ¿Qué significa esto? Que a propósito, los abogados de Miguel no invocaron esa inadmisión, por eso se llama de oficio, la hizo el tribunal sin que se la pidieran las partes, que en el menos dañino de los casos, fallaron ultra petita, como decimos los abogados, más de lo que se le pidió, que ellos sabían que no podían hacerlo. Y si hubiesen ido a cantar una oficiosidad, esta que le permite la ley, única y exclusivamente le estaba permitido hacerlo para garantizar el cumplimiento de la Constitución y proteger los derechos fundamentales, aunque Guido Gómez Mazara no lo hubiese invocado. Creo que esto se entiende. Era la única posibilidad de una oficiosidad para garantizar la supremacía de la Constitución o para garantizar el derecho fundamental, ya convertido en un derecho humano, en un derecho sagrado, elegir y ser elegible. Esa parte yo creo que queda suficientemente clara. No tenían capacidad legal, ni jurisprudencial, ni doctrinal para declarar esa oficiosidad. Y por eso falsificaron un texto de la ley para hacerlo. Vamos a lo que dije que es más grave que todo. Página 25. Considerando.
Guarden esto en la memoria para toda la vida los dominicanos. Esto que voy a leer a continuación cuando lea el texto de la Constitución, que ellos modificaron en una sentencia. Por eso digo que es más grave. Ustedes saben que para modificar la Constitución, Constitución del 2010, se requiere las 2/3 partes de la matrícula, no del quórum o de los votos que participen en la revisión, en la asamblea, actuando como revisión. No. Las 2/3 partes de la matrícula del Congreso, es decir, casi 100 y pico de legisladores, como 122 creo, si no tengo el cálculo equivocado. Pero vamos a esto, para que ustedes vean qué pasó el 25 aquí. Considerando que lo antes sucedido, es decir, que Guido no impugnara en los colegios ni en las CLOC, que no la crearon, desacatando 3 sentencias del propio tribunal, que lo antes sucedido imposibilita al tribunal a proceder con el conocimiento del fondo de la demanda en cuestión, en razón del no cumplimiento del procedimiento de impugnación interno establecido al efecto en el estatuto o reglamento y disposiciones que rigieron la Convención del Partido Revolucionario Dominicano. Atención país, pues de lo contrario se vulneraría la autonomía y el principio de autorregulación de que gozan los partidos políticos, los cuales están consagrados en el artículo 216 de la Constitución de la República, la cual está obligada a cumplir este órgano electoral. ¿Ustedes están oyendo? En síntesis, dicen ellos que los partidos políticos tienen una autonomía y un principio de autorregulación que le da el artículo 216 de la Constitución. Vamos a ver si es verdad que el artículo 216 le da esa autonomía y ese principio de autorregulación a los partidos políticos. Constitución de la República. Vamos a buscar el artículo 216. Por eso decía que era lo más grave que ha ocurrido desde el acto mismo fundacional de la República. Ni el artículo 210 de Pedro Santana, porque lo hizo el Congreso. Esto modificaron la Constitución con una sentencia. Se llama usurpación de funciones. Artículo 216. Vamos a verlo. Vamos a ver si es verdad lo que dicen los jueces, que ese artículo da autonomía y autorregulación a los partidos políticos, para que ustedes vean qué lejos llegaron, qué desvergonzados fueron, qué atrevidos fueron. Miren esto, de los partidos políticos, artículo 216, partidos políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción, oíd bien esto, pueblo dominicano, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento debe sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley. Sus fines establecidos son los siguientes. Oigan bien esto, ellos dicen que es autonomía y autorregulación. Oiga lo que dice este artículo, pueblo dominicano. Primero, garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Segundo, contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular. Y tercero, servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. ¿De dónde diablos sacaron estos jueces que ese artículo 216 le da a los partidos autonomía, autorregulación? Todo lo contrario. Le pone una camisa de fuerza y le dice, tienen que respetar la democracia interna, tienen que proponer el pueblo que participe a elegir. Señor, esto que ha pasado es grave, sumamente grave. Así que el tiempo se acabó, pero es mucho más grave lo que pasó, que tal vez en un programa más esta semana o la otra, para que ustedes vean lo que ellos dijeron antes de su sentencia, de por qué era la necesidad. Es la única parte que yo no estoy de acuerdo contigo, que tú andes con eso. No, Juan Pablo, es para que el país vea, es para que el país vea son unos bandidos, hasta dónde son charlatanes. Ya el país lo vio, son unos bandidos, son 5 bandidos. Ramón Emilio, son 5 bandidos. El liderato, 5 bandidos. Mira, el liderato político nacional que está creyendo que esto fue contra Guido Gómez Mazara. 5 bandidos. Que afine el ojo,
que esto no fue contra Guido, fue contra la democracia. Así es. Y aquí se sentó un precedente para el 2016. Si se va a elecciones con Roberto Rosario, presidente de la Junta, y esos 5 señores en el Tribunal Superior Electoral. Esos 5 bandidos. Son cómplices todo el que participe en ese proceso electoral, llámese Hipólito, llámese Luis, llámese Guillermo Moreno, llámese Eduardo Estrella, llámese como se llame, es un cómplice. Si participa en una elección, que esta gente dirijan. Esa es la posición. Ramón Emilio Concepción, gracias por estar con nosotros. Hasta mañana a las 7 de la noche. A los 2 presidentes de esas 2 altas cortes, ¿por qué le dieron a una alta corte 10 millones de galones de combustible exonerado por un valor de 465 millones de pesos? Y a otra alta corte le dieron, porque es más pequeña, 6 millones de galones de combustible exonerado por valor de 279 millones de pesos. ¿Por qué ese bono navideño o ese soborno navideño? Tienen hasta mañana para decir la razón, si no, hablaremos mañana.